down a dusty lane, abandon their feet, are gonna go insane, or put it in reverse, driving round and round, while the gas lasts, 8-track sound. Hey, hey. Engine on the fairboat, laying down the beat, pull the hops out, our souls to keep. We've been dancing, people think we're crazy. That's how it was, y'all, in the days of hazy. Yeah. We head south, put our thumbs out, dream of the magic ride, what I'm talking about. They don't gotta be beautiful, just so, but we need good tunes, ease our soul, we need a miracle, yeah, miracle. Lo que produzco son árboles y arbustos autóctonos, pero la gracia de lo mío es que es a partir de semilla local, que yo recojo y trato. Porque una cosa son los libros, pero de los libros a la realidad hay mucha diferencia. Como todo, si no controlas, pues es un mundo. Pero cada semilla tiene un tratamiento distinto y bueno, y la gracia de esto es que es, como todos los años es lo mismo, es cíclico, pues de un año a otro pues se va mejorando mucho así. Un año cojo la semilla, que no me sale, pues entonces al año siguiente le cambio el tratamiento, tal. Un problema que hay aquí, que tenemos muy poca cultura. A la gente le preguntas, a ver, especies autóctonas, robles, hayas y bueno, ya hay muchísimas. Las semillas que tienen fruto, como el espino, el manzano, entonces hay que quitarles la carne, porque en la carne hay inhibidores que paralizan la germinación de la semilla. Pero bueno, en el caso del fresno no es muy sencillo, no hay que limpiarlo casi, solo hay que quitarle las ramas y tal. Y bueno, una vez que está ya sin ramas, lo que se hace es ponerlo con humedad. Para controlar la humedad se utiliza un medio, yo uso, que eso se puede, arena con turba, para que mantenga la humedad. Y entonces eso luego hay que revisarlo cada poco tiempo y revolverlo, porque tú como en la caja donde se llama estratificar, porque antes se ponía como en estratos las semillas, pero bueno, ahí no. Y entonces, si tiene muy poca humedad, pues entonces el proceso fisiológico para romper el letargo, pues se para. Y si tiene demasiada humedad, empiezan a salir hongos. Entonces eso es como todo, es el punto medio. Entonces, en el fresno, como el problema es que tiene el embrión que no está desarrollado del todo, entonces esa fase de calor lo que hace es que el embrión acabe de desarrollarse. Y luego, así tiene que estar 4 meses. En general las semillas es mejor sembrarlas a principios de marzo, pero en el caso del fresno es mejor a principios de abril. Y entonces, bueno, pues si yo la quiero sembrar, por ejemplo, el 1 de abril, pues me tengo que ir 8 meses para atrás, que más o menos es mitad de agosto. En agosto la pongo en calor, que eso me he hecho inventos, un armario para tenerlo a 20-25 grados con una calefacción y aislantes. Y entonces así tiene que estar 4 meses, y de tal manera que el embrión acaba de desarrollarse. Pero tú eso si después de esos 4 meses de caliente lo siembras y no nace. ¿Por qué? Porque necesita la fase fría. Eso ya los millones de años de evolución han hecho que una semilla, para que nazca, tiene que pasar el invierno, para que luego nazca. Y lo de los letargos de los árboles son procesos complejos y tal y cual, pero bueno, cada especie tiene su tratamiento. Y lo difícil aquí es pasar de la semilla a la planta, que eso es lo difícil y lo complicado y lo que lleva mucho trabajo. Engordar planta es bastante fácil relativamente, y la gracia es que tú cuando siembras la semilla que nazca rápido y todo, porque si sale muy poco y en el tiempo no es viable, porque salen mucho las malas hierbas y no puedes con las malas hierbas. La gracia es, porque una cosa es el porcentaje de germinación, pero la gracia en el vivero es la tasa de germinación. Que tasa significa
porcentaje de germinación en el tiempo, que eso es entonces los tratamientos previos lo que hacen es que tú tienes la semilla preparada y los que ya están sin letargo, pero como están todavía en el frío, están como en la línea de salida, pero como siguen en el frío no nacen, y el resto se va rompiendo el letargo y entonces tú cuando los siembras al calor, ¡pum!, que salen de repente, y esa es la gracia de la siembra. El concepto tempero es cuando la tierra está en condiciones que ni muy seca ni muy húmeda, que eso es entonces cuando hay condiciones en la tierra, pues entonces lo que hago es meto el tractor con el rotavator, freso todo. Y luego, una vez fresado, con otro apero que más o menos me echo yo, con 2 aporcadores, hago las camas. Y que esas camas, esos pasillos es por donde va las ruedas del tractor. De tal manera que luego al sembrar, lo pueda mecanizar Y entonces, nada, una vez preparada la tierra, preparadas las camas, luego, justo antes de sembrar, como no es inmediato que preparo y que siembro, pues siempre primero tengo las camas preparadas y luego cuando voy a sembrar pues le doy una pasada con la motoazada, que es lado, y ya lo que es la cama no lo piso ya nada, nunca más. Entonces, bueno, le doy una última pasada y entonces ya es sembrar. Sembrar es muy importante que la cama esté bien plana, porque si está con inclinación, en cuanto llueve, la lluvia te lleva la cubrición de la siembra y la semilla al aire, no funciona. Que eso es otra cosa muy importante, la profundidad de la siembra. Dependiendo de cada semilla, pues en general el principio es el doble de su tamaño es lo que hay que cubrir. Y luego, claro, a la hora de cubrir es muy importante con qué lo cubres, para que no se te haga costra. Si se hace costra, en la tierra arcillosa es muy común, claro, y si la semilla es pequeña, no puede y sale toda torcida o no sale. Y entonces, yo lo que utilizo es mezcla del compost que hago aquí, de la materia orgánica, con arena, para evitar que se haga costra. Y entonces, nada, preparo bien la cama, rastrillar, que el rastrillar es, como todas las herramientas, hay que saber usar, y tiene su gracia, rastrillo, que quede bien plano, y entonces luego ya siembro, echo la semilla en general, siembro a bastante densidad para asegurarme que mi semilla va a cubrir toda la cama homogéneamente, y luego ya iré aclarando, pero el problema gordo es la competencia con las malas hierbas. Si un arbolito recién nacido, en comparación con una hierba, le da 200.000 vueltas, y entonces eso, la gracia es que esté todo lleno de semilla tuya, para que haya competencia entre lo tuyo, no es árbol contra hierba, que entonces no tiene nada que hacer. El fresno, por ejemplo, y el arce tienen la ventaja que no les gustan a los pájaros, pero el resto de las especies las depredan, y entonces, como no ponga, lo que tengo que hacer es que es un rollo, pero tengo que poner malla para los pájaros, y con palitos y así, cubriendo todo el con los roedores no hay, para los roedores no vale, y entonces, bueno, con los roedores la gracia es sembrar a mucha densidad para que coman todo lo que quieran y aún así te queden suficientes. Luego, la otra cosa importante, porque una cosa es planta autóctona, pero otra cosa es planta autóctona de calidad. ¿Y qué significa la calidad? Por un lado, el tema importante es lo que no se ve, las raíces. Y que, claro, por ejemplo, un árbol que ha nacido, para el árbol no hay ningún problema, porque en general árboles con raíz pivotante fuerte, como el roble, el fresno, el aliso, tienen una raíz que los ancla. Pero claro, si tú no le haces nada, el árbol está perfectamente, pero el problema viene cuando lo trasplantas. Entonces, si no le has hecho nada al trasplantarlo, tiene una sola raíz, en el trasplante sufre muchísimo, y en cambio, si tú en el primer año lo has trasplantado, al trasplantar le cortas la raíz pivotante, y entonces el corte de la raíz pivotante lo que le produce es que se abra el sistema radical, que haga nuevas raíces, y entonces una planta así tiene muchas más posibilidades de arraigue que una planta sin repicar, que ese es el sistema radical tiene que estar abierto y ser abundante para asegurarte el arraigue. Pero por otro lado tenemos la parte aérea,
que claro, en la parte aérea sí, es lo que se llama, el trabajo es poda de formación. Tú tienes que formar el árbol para que salga, por lo menos el principio, que salga un fuste recto, por lo menos hasta estar, desde mi punto de vista, fuera de la boca de los especies de árboles que eran para completar las faltas que había en el hayedo. Pues ahí eso, pues se pusieron tilos, fresnos, abedules, y luego lo que quiero recalcar es los manzanos y perales silvestres, que esos no se hacen árboles gigantes, son arbolitos, pero vamos, la madera es, desde el punto de vista comercial, la madera es muy buena, y sobre todo desde el punto de vista ecológico, que dan alimento para la fauna silvestre y y como todas las rosáceas, el tema de los polinizadores, de los insectos, que ahora empieza por fin a prestársele atención a los insectos, que son fundamentales. El tema de los setos, que eso es importantísimo. Y bueno, aquí la mentalidad de los aldeanos es: esto tiene que estar limpio, nada, el seto eso no vale para nada, solo vale para bichos, y no, y es lo contrario. Los setos naturales son súper beneficiosos porque crean mucha diversidad de insectos, de pájaros, en el borde de la plantación poner un seto de especies autóctonas, que son las que se adaptan y lo llaman especies de enriquecimiento, que eso es muy beneficioso en muchos aspectos. Y bueno, y luego, el cómo hacer ese seto, pues bueno, si tienes muy poco ancho, pues entonces una sola línea. Si tienes más ancho, pues es mejor poner como de 2 o 3 filas al tresbolillo. Al tresbolillo pues es uno sí, uno no, enfrentado así, porque los arbustos y los árboles en general al principio se ayudan. El que estén juntos hace que en vez de competir, y van subiendo todos a la vez, así. Luego ya en plan así, para madera, claro, sí, llega un momento que se hacen tan grandes que empiezan a competir entre ellos, y entonces hace falta aclarar. Pero hablando de un seto no hay ningún problema, porque luego las raíces, lo mismo por abajo que por arriba. Por abajo las raíces se entrelazan, porque la tierra es volumen, no es plano, entonces y lo mismo en la raíz, las ramas por el aire se cruzan tal. Old Barracuda, or down a Duffy Lane, abandoned their feet.